junto con un PowerPoint para profundizar un poco en el concepto de parresía que estamos trabajando en esta clase sobre fascismo, medios de comunicación, discursos y relaciones de poder. Nosotros estuvimos viendo un filósofo que es Michel Foucault, que va a analizar los discursos, cómo se forman los discursos, y básicamente lo que va a plantear es que no se dice todo en los discursos, que hay cuestiones que están excluidas, desplazadas de los discursos, y que eso responde a ciertos criterios que él le llama criterios de exclusión, que son estos aspectos que se activan para sacar cosas que son peligrosas para ser pronunciadas en ciertos discursos porque no responden a los intereses de ciertos sectores. Entonces Foucault va a decir que no se tiene el derecho a decirlo todo, que en los discursos hay una palabra que no circula, una palabra prohibida, perteneciente a ciertos sectores, y que justamente eso da cuenta de las relaciones de lucha, de poder entre ciertos sectores que quieren controlar los discursos, porque a través de los discursos se va imponiendo una verdad que va a tener consecuencias en la formación de las personas, en la forma de percibir el mundo, en las formas de actuar con los otros. Frente a esto va a plantear un concepto que es el de parresía. Él va a decir que como sujetos comprometidos es necesario comprometerse con la verdad, y para eso va a desarrollar este concepto de parresía totalmente contrario a lo que venía diciendo, ¿no? Él venía planteando que en los discursos no se podía decir todo, y con este concepto de parresía él va a decir que parresía significa el decir sincero, decirlo todo, no guardarse nada, arrojar nuestra verdad a quien sea, a consecuencia de que a lo mejor esa verdad moleste a ciertas personas o a ciertos sectores. Entonces, para Foucault, la parresía es necesaria para poder ejercer nuestra libertad. Es decir, nuestra libertad requiere que podamos hablar y expresarnos libremente, honestamente, y eso nos lleva a comprometernos con la verdad. Por eso va a decir, ¿no es cierto?, que la parresía es un discurso veraz, pero también es un discurso valeroso, porque no cualquiera se compromete en decir la verdad, porque hay personas a las que no les gusta escuchar ciertas cosas. Muchas veces, dice Foucault, lo que hacemos es adular a las otras personas, buscamos decir cosas que al otro le guste escucharlas, para seguir manteniendo ciertos privilegios, para seguir consiguiendo cosas, para persuadir a las personas sobre ciertas cuestiones, pero no estamos ejerciendo la parresía. Por eso Foucault desarrolla este término como un compromiso ético por parte de la persona para poder ejercer libremente la verdad, para poder decir lo que piensa. Y para poder ejercer esto, que es la parresía, se debe tener en cuenta ciertas cosas. Es decir, el que habla de acuerdo a la parresía, sí o sí tiene que asumir un riesgo. Este decir honesto, este decir franco, no es cualquier palabra arrojada a otra persona, sino que sí o sí tiene que haber un riesgo. Un riesgo en el sentido que lo que yo digo ya sé que le va a molestar al otro, y por eso se habla de un hablar franco. Digo mi verdad. Y esto de ser sinceros implica que lo seamos con personas que ejercen cierta superioridad en relación con nosotros. Ejercer la parresía, por ejemplo, entre docente y alumno, implicaría que el alumno hablara honestamente o francamente sobre algo que quiere decirle al docente, porque ahí hay una relación de poder.
donde hay una superioridad en cuanto a lo que es el rol docente. Pero el docente no puede ejercer la parresía hacia el alumno, porque necesariamente para que se ejerza la parresía tiene que haber una relación desigual. Es decir, el que habla tiene que estar en inferioridad de condiciones de la persona que recibe ese enunciado, ese discurso. Por eso en el PowerPoint hay un ejemplo donde está Diógenes y que va a decir: a ver, rey, échate un poquito para allá. Entonces ahí se ve un ejercicio de la parresía, porque en este sentido, esta persona está en inferioridad de condiciones con respecto al rey, le dice lo que está sintiendo, le dice lo que piensa, arroja su verdad y está corriendo un riesgo. Está corriendo el riesgo de que la seguridad del rey, como se ve ahí, o el mismo rey, lo condene, lo castigue. Está siendo sincero con alguien que está en superioridad de condiciones y hay un compromiso con la verdad. Entonces ahí se está ejerciendo una parresía. En otro de las filminas del PowerPoint hay una propaganda de una mujer en lucha que dice: nosotras podemos. Entonces esto de la parresía tiene que ver con esto de decir algo, pero algo que yo creo, algo que yo pienso, pero que también tiene coherencia con mi forma de vida. Actuar de acuerdo a la parresía no quiere decir cualquier cosa, es decir, lo que yo digo lo tengo que pensar y tiene que ser algo que yo practico en mi vida cotidiana. Entonces fíjense, esa imagen de esta mujer está transmitiendo un mensaje, una idea, algo que piensa. También está corriendo un riesgo porque sabemos que hay toda una estructura patriarcal que rechaza este pedido de igualdad de género que se empieza a generar con estos mensajes de lucha. Por lo tanto, cuando ejercemos la parresía, no estamos buscando convencer al otro, adularlo, persuadirlo para que acepte algo, sino que estamos hablando con la verdad, con nuestra verdad, y estamos ejerciendo nuestra libertad. Así que esto es lo que significa la parresía. En función de eso, van a tener que hacer un esfuerzo creativo de poder pensar algunas propagandas o publicidades de algún producto, de algunas ideas, donde se respete este principio de la parresía. Piensen, ¿cómo sería una publicidad donde yo no estoy tratando de mentirle a la gente para conseguir vender un producto, sino que sea una publicidad donde estoy hablando francamente, honestamente? ¿Qué diría, por ejemplo, un político que está en plena campaña y tiene que ejercer la parresía? Así que bueno, esperamos entonces que pueda haber ayudado un poquito con este concepto a esclarecerlo y cualquier duda nos seguimos comunicando.